Ramón de España es un excepcional periodista. ¿Cuántas entrevistas te hizo TV3 por el de promoción del libro? Bueno, no daba abasto atenderlos a todos los programas, claro. Al final tuve que poner un poco de orden porque es que no podía hacer ninguna otra cosa. Claro. Entre TV3 y Cataluña Radio me tenían la jornada ocupada durante casi 4 meses. Entonces han convertido en lo que debía ser una televisión pública en una especie de ministerio de agitación y propaganda donde todo va en la misma dirección. ¿Se contempla en TV3 la posibilidad de que aparezca alguien que no sea independentista o que no...? Hombre, somos la única televisión del mundo donde los debates todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Digamos, en todo caso hay bofetadas para ver quién es más independentista, ¿no? Hasta hace poco cubrían un poco el expediente, pues invitando a alguien que no lo era y tal, con la intención... El hostiable. De lincharlo en público, ¿no? Hombre, es que hay algunos que han recibido auténticos dinerales, es el caso de La Vanguardia, ¿no? Un presidente que por las mañanas declara independencia y por las tardes se va a Madrid a poner el cazo. Él cree que realmente está convocado para hacer algo muy grande. Lo que más llama astucia, que es esto de voy a firmar el decreto a la hora que sé que el ministro de Justicia está haciendo la siesta. Esto no es astucia, esto es un juego pueril de kindergarten, absolutamente ridículo. Una independencia dirigida por un mesías que tiene la sede embargada por corrupción y cuyo fundador de la secta era un chori, mire, para eso me quedo como estoy. Es que nunca se había visto un gobierno que fomentara o indujera al odio al vecino, el enemigo exterior, ¿no? Que como sabes es muy útil porque tener a los españoles, porque si tú haces algo bien es gracias a ti, y si lo haces mal es porque la culpa es de los otros, ¿no? El problema es que, claro, cuando llevas 30 años controlando la educación y fabricando independentistas de 16 años, es que yo, más que el pueblo, lo que veo es gente que come 6 veces al día, que vive muy bien y que el patriotismo va muy bien para disimular la insolidaridad y la tacañería. Es que se empieza diciendo que les den a los extremeños y lo siguiente ya es Europa nos roba. Pero claro, es que por mucho que digan España nos roba, es que aquí nos roban los nuestros. Millet, que yo sepa, no era de Albacete. Lo grave es un poco el síndrome de Estocolmo, el que han conseguido hacer caer pues a lo que debería ser la oposición, ¿no? Es decir, el PSC es que lleva muchos años acomplejado, ¿no? Pensando si es más catalán que ayer, pero menos que mañana. Lo mismo puede decirse de lo que queda de los comunistas, ¿no? No sé, yo siempre digo que el himno se llamaba la Internacional, no la Independentista. Y los jefes de los sindicatos rinden pleitesía a Muriel Casals, dices, pero perdonen, ustedes no eran los de la Internacional, la lucha de clases. Cataluña es el único lugar del mundo donde el jefe de la oposición es el principal socio del gobierno. Esto es un prodigio que no se ha dado en democracias más avanzadas y por algo será. Ya dijo Víctor Cucurull, nuestro historiador alternativo, que incluso dijo que Teresa de Ávila en realidad era de Barcelona. Este tipo, que en cualquier otro país estaría, yo creo, internado por su bien y el de la sociedad en un sanatorio, es un pez gordo de la ANC. Y va dando unas conferencias por Cataluña de historia recreativa que tiembla el misterio. La figura de estas dos, que tú calificas de estas dos arpías. Estas dos son como la comisión de festejos o la force de frappe, como quieras verlo. Y sobre todo es muy útil para hacer creer que el movimiento viene desde abajo, ¿no? El movimiento nacional viene desde abajo, cuando en realidad te lo montan unas señoras a las que tú tienes a sueldo. Forcadell es la monjita. No, Forcadell es la estricta dominante. La estricta dominante. Y Muriel Casals Casals es la dulce abuelita. Pero también pensar que desde el año 80 el Estado se ha desentendido un poco de nosotros también, ¿eh? Del gobierno central de, bueno, estos catalanes ya se apañarán, ¿no? Ya nos los controla Papá Pitufo, ¿no? Y quizás por eso hemos llegado a esta situación. Es indudable que el nacionalismo pasa, pero el orujo queda. ¿Ves cómo tenemos mucho que aprender?